El silencio que ella mantiene no es una señal de vacío, ni mucho menos de indiferencia. Es, en realidad, una construcción compleja de emociones contenidas, pensamientos reprimidos y una lucha interna constante por mantener el control. Cuando una mujer decide no hablar, no siempre significa que no le importas, muchas veces significa que le importas demasiado. Pero ese demasiado viene acompañado de experiencias pasadas, heridas que aún no han sanado y una profunda necesidad de protegerse a sí misma. Ella ha aprendido, consciente o inconscientemente, que mostrar lo que siente puede tener consecuencias. Tal vez en el pasado expresó amor y no fue correspondida de la manera que esperaba. Tal vez se abrió emocionalmente y eso fue usado en su contra. O quizás simplemente descubrió que cuando uno se entrega por completo, pierde una parte de su propio control. Y ahí es donde entra el estoicismo como mecanismo de defensa: controlar lo que se muestra, dominar las emociones visibles, mantener una imagen firme incluso cuando por dentro hay una tormenta. El estoicismo no se trata de no sentir, sino de no dejar que los sentimientos dominen las acciones. Y ella ha adoptado esa filosofía, aunque no lo diga en voz alta. Cada palabra que decide no decir es una decisión consciente. Cada mensaje que no envía, cada confesión que guarda, cada emoción que reprime. Todo forma parte de un sistema interno diseñado para evitar el dolor. Porque para ella, el dolor emocional no es algo ligero, es algo que deja huella, que transforma, que pesa. Por eso, su silencio no es debilidad, es estrategia, es protección. Es una forma de mantener el equilibrio en un mundo donde expresar demasiado puede significar perder más de lo que se gana. Desde fuera, puede parecer distante, fría o incluso desinteresada. Pero esa percepción es superficial. La realidad es mucho más profunda. Dentro de ella, hay diálogos constantes que nunca llegan a tus oídos. Preguntas sin respuesta, escenarios imaginarios, recuerdos que aparecen sin previo aviso. Puede estar pensando en lo que debería decirte, en cómo reaccionarías, en si valdría la pena romper este silencio. Pero al final, muchas veces decide no hacerlo. ¿Por qué? Porque el silencio le da una sensación de control que las palabras no garantizan. Hablar implica exponerse, y exponerse implica riesgo. En cambio, el silencio le permite observar, analizar, entender sin revelar demasiado. Es una posición segura, una especie de refugio emocional. Desde ahí, ella puede evaluar tus acciones, tus palabras, tu consistencia. Puede medir si realmente vale la pena abrirse o si es mejor seguir guardando lo que siente. Además, hay algo poderoso en el silencio: obliga al otro a pensar. Cuando ella no dice nada, deja espacio para que tú llenes esos vacíos con tus propias interpretaciones. Y muchas veces, esas interpretaciones son más reveladoras que cualquier conversación directa. Porque lo que tú crees que significa su silencio dice mucho más sobre ti que sobre ella. Pero no te confundas, porque este silencio no es un juego manipulador en la mayoría de los casos. Es, más bien, un mecanismo de supervivencia emocional. Ella no está intentando controlarte, está intentando no perderse a sí misma. Está intentando no volver a sentir ese vacío que viene después de dar demasiado a la persona equivocada. El problema es que este tipo de silencio puede crear distancia. Porque aunque ella sienta, aunque piense en ti, aunque haya emociones reales, tú no las escuchas. Y lo que no se expresa, con el tiempo, puede parecer inexistente. Ahí es donde nace la confusión. Tú puedes interpretar su silencio como desinterés, mientras ella lo ve como autocontrol. Y en ese espacio entre lo que tú percibes y lo que ella realmente siente, se construye una barrera invisible. Una barrera que ninguno de los dos menciona, pero que ambos sienten. Tú esperas señales más claras, ella espera razones más seguras. Y así, el silencio se prolonga. Sin embargo, hay momentos en los que ese silencio se quiebra, aunque sea por segundos. En una mirada más larga de lo normal. En una respuesta que parece neutra, pero tiene una carga emocional oculta. En pequeños detalles que pasan desapercibidos si no estás prestando atención. Porque aunque ella intente controlar lo que siente, las emociones siempre encuentran una forma de filtrarse. El estoicismo le da disciplina, pero no elimina el sentimiento. Solo lo organiza, lo contiene, lo transforma en algo más manejable. Es como cerrar una puerta sabiendo que lo que hay detrás sigue ahí. No desaparece,
solo queda fuera de vista. Y es importante entender esto, el silencio no siempre es una decisión fácil. Muchas veces, le cuesta más callar que hablar. Muchas veces quiere decirte lo que siente, quiere romper esa barrera, quiere arriesgarse. Pero en el último momento, algo la detiene. Un recuerdo, un miedo, una duda. Y entonces vuelve al silencio, porque es lo único que le garantiza no salir herida en ese instante. Este tipo de comportamiento también refleja una lucha entre el deseo y la razón. Su corazón puede querer acercarse, pero su mente le recuerda las consecuencias posibles. Y cuando esa lucha ocurre, el estoicismo suele inclinar la balanza hacia la contención. Porque desde su perspectiva, es mejor sentir en silencio que arriesgarse a perder el control de la situación. Pero ese control tiene un costo. Porque cuanto más tiempo se guarda lo que siente, más difícil se vuelve expresarlo. Las palabras empiezan a perder forma, las emociones se vuelven más complejas, más enredadas. Y lo que antes pudo haber sido una conversación simple, ahora se convierte en algo mucho más difícil de explicar. Aún así, ella continúa en ese camino, porque para ella, el riesgo de hablar sigue siendo mayor que el peso de callar. Y eso dice mucho sobre la intensidad de lo que siente. Porque solo alguien que realmente valora sus emociones decide protegerlas de esa manera. Así que cuando te enfrentes a su silencio, no lo interpretes de forma superficial. No asumas que no le importas solo porque no lo dice. A veces, las emociones más fuertes no se expresan con palabras, sino con ausencia de ellas. Y entender eso requiere algo más que lógica. Requiere percepción. Porque al final, su silencio no es el final de la historia. Es solo una parte de ella que aún no está lista para ser mostrada. Es un espacio donde conviven el miedo, el orgullo, el deseo y la protección. Y si logras entender ese espacio, empezarás a ver que detrás de ese silencio hay mucho más de lo que parece. El orgullo y el miedo son dos fuerzas invisibles que, cuando se combinan, crean uno de los silencios más difíciles de interpretar. No es un silencio vacío ni casual, es un silencio cargado de significado, construido con cuidado, sostenido por decisiones internas que rara vez se expresan en voz alta. Cuando ella guarda silencio, muchas veces no es porque no tenga nada que decir, sino porque lo que siente es demasiado importante como para arriesgarlo sin garantías. El orgullo, en este contexto, no es arrogancia, es una forma de dignidad emocional. Es la necesidad de no parecer débil, de no exponerse completamente, de no ser la única que está invirtiendo sentimientos en algo incierto. Ella quiere sentir que, si da un paso hacia ti, no será en vano. Pero como no tiene esa certeza, prefiere quedarse donde está, en ese punto intermedio entre lo que siente y lo que decide mostrar. El miedo, por otro lado, actúa como un freno constante. No es un miedo irracional, es un miedo aprendido. Tal vez en el pasado se arriesgó, confió, habló desde el corazón. Y el resultado no fue el que esperaba. Tal vez se sintió ignorada, reemplazada o simplemente no valorada. Esas experiencias no desaparecen, se convierten en referencias que su mente utiliza para evitar repetir el mismo dolor. Así, cada vez que surge la oportunidad de hablar contigo, ese miedo aparece como una voz silenciosa que le dice, ¿y si vuelve a pasar lo mismo? Y entonces ocurre algo interesante, el orgullo y el miedo empiezan a trabajar juntos. El orgullo le dice que no debe ser la primera en hablar, que no debe mostrarse demasiado disponible, que debe mantener cierta distancia para conservar su valor. El miedo refuerza esa idea recordándole las consecuencias de haber sido vulnerable antes. Y entre esas dos fuerzas, el resultado es el silencio. Desde fuera, ese silencio puede parecer indiferencia o incluso desinterés. Pero en realidad, es todo lo contrario. Es una señal de que hay algo en juego. Porque nadie invierte tanto esfuerzo emocional en callar si no hay sentimientos involucrados. El problema es que ese tipo de silencio no es fácil de descifrar. No es directo, no es claro, no da respuestas inmediatas. Ella puede pensar en escribirte, iniciar una conversación, romper la barrera. Pero se detiene. Analiza cada posibilidad,
Imagina cada escenario. ¿Qué pasa si respondes de forma fría? ¿Qué pasa si no respondes? ¿Qué pasa si malinterpreta la situación y termina sintiéndose expuesta? Todas esas preguntas pasan por su mente en cuestión de segundos. Y en ese análisis constante, el silencio vuelve a ganar. Hay una especie de equilibrio frágil en su comportamiento. Por un lado, quiere mantener su dignidad intacta. Por otro, hay una parte de ella que desea conexión, que quiere saber si lo que siente es correspondido. Pero como no tiene certeza, decide no arriesgarse completamente. Prefiere quedarse en ese punto donde aún tiene control sobre cómo es percibida. El orgullo también se manifiesta en la forma en que interpreta tus acciones. Si siente que no has hecho lo suficiente para acercarte, su mente lo convierte en una razón para mantenerse distante. No porque no quiera acercarse, sino porque cree que no debería ser la única que lo intenta. Para ella, el equilibrio emocional es importante. Quiere reciprocidad, pero no está dispuesta a exigirla abiertamente. En lugar de eso, observa. Y aquí es donde el silencio se vuelve una herramienta poderosa. Porque mientras ella no habla, puede analizar sin interferencias. Puede ver cómo actúas sin la influencia de sus propias palabras. Puede evaluar si realmente hay interés de tu parte o si todo está en su imaginación. Es un proceso silencioso, pero muy activo internamente. Sin embargo, este enfoque también tiene sus contradicciones. Porque aunque le da una sensación de control, también la mantiene atrapada en la duda. Nunca obtiene respuestas claras, porque tampoco hace preguntas directas. Nunca confirma lo que siente, porque no lo expresa completamente. Y así, el silencio que la protege también la limita. El miedo al rechazo es uno de los factores más fuertes en este proceso. No se trata solo de que alguien diga no, sino de todo lo que ese no representa. Puede significar que interpretó mal las señales, que invirtió emociones en alguien que no sentía lo mismo, que se expuso innecesariamente. Y para alguien que valora su control emocional, eso es un riesgo demasiado grande. Por eso, muchas veces prefiere no saber. Prefiere quedarse con la posibilidad de que sí hay algo, en lugar de enfrentarse a la certeza de que tal vez no lo hay. Es una forma de proteger la esperanza sin tener que ponerla a prueba. Porque mientras no se diga nada, todo sigue siendo posible. El orgullo también influye en cómo maneja la distancia. Puede parecer que no le afecta, que sigue adelante sin problema, que no necesita respuestas. Pero esa imagen es parte del mismo mecanismo de protección. Mostrar que está bien es una forma de evitar preguntas, de evitar situaciones incómodas, de mantener su posición sin tener que explicarse. Pero esa fortaleza externa no siempre refleja lo que ocurre internamente. Porque aunque se muestre firme, hay momentos en los que duda, momentos en los que se pregunta si debería haber hecho algo diferente, si el silencio realmente fue la mejor opción. Sin embargo, incluso en esos momentos, el orgullo suele imponerse. Porque cambiar de postura implicaría reconocer que tal vez se equivocó al no hablar antes. Y ese es otro punto clave. El silencio prolongado crea compromiso. Cuanto más tiempo pasa sin decir lo que siente, más difícil se vuelve romper ese patrón. Porque hacerlo implicaría no solo expresar emociones, sino también explicar por qué no lo hizo antes. Y eso añade otra capa de complejidad que muchas veces prefiere evitar. El miedo también se adapta con el tiempo. Ya no es solo miedo al rechazo, sino miedo a cambiar la dinámica actual. Porque aunque el silencio no le dé respuestas, al menos le da estabilidad. Sabe cómo manejarlo, sabe qué esperar. En cambio, hablar podría alterar todo. Podría mejorar las cosas, sí, pero también podría empeorarlas. Y en esa incertidumbre, el silencio sigue siendo la opción más segura. No la más satisfactoria, pero sí la más controlable. Es una elección que prioriza la estabilidad emocional sobre la posibilidad de conexión. Sin embargo, hay algo que no se puede ignorar. Las emociones no desaparecen solo porque no se expresen. Siguen ahí, evolucionando, cambiando, a veces intensificándose. Y aunque ella intente mantenerlas bajo control, siempre hay momentos en los que se hacen más presentes. En esos momentos, el conflicto interno se vuelve más evidente. Puede sentir ganas de acercarse, de hablar, de romper todo ese sistema de protección. Pero justo cuando está a punto de hacerlo,
El orgullo le recuerda que no debería ser la primera. Y el miedo le recuerda por qué empezó a callar en primer lugar. Y así, el ciclo se repite. Este tipo de dinámica no es fácil de sostener a largo plazo. Porque aunque el silencio ofrece protección, también genera distancia. Y la distancia, con el tiempo, puede enfriar incluso los sentimientos más intensos. Pero mientras el orgullo y el miedo sigan dominando la situación, es probable que ella continúe eligiendo el silencio como su principal forma de actuar. Entender esto no significa justificar todo, pero sí permite ver más allá de la superficie. Permite reconocer que detrás de una actitud aparentemente fría puede haber una estructura emocional compleja, cuidadosamente construida para evitar el dolor. Y que ese silencio, lejos de ser simple, es el resultado de muchas decisiones internas que no siempre son visibles. Al final, el orgullo le da identidad, le permite sentirse fuerte, le ayuda a mantener su valor. El miedo le da precaución, le evita repetir errores, le recuerda lo que está en juego. Y entre ambos, crean un equilibrio imperfecto que se manifiesta en una sola cosa, el silencio. Un silencio que no habla, pero dice mucho más de lo que parece. El silencio no es la ausencia de comunicación, es simplemente una forma diferente de expresarse. Y cuando se trata de emociones profundas, muchas veces las palabras se quedan cortas. Por eso, ella ha desarrollado un lenguaje distinto, uno que no se escucha, pero que se percibe. Un lenguaje hecho de gestos, de miradas, de reacciones sutiles que, si no estás atento, pasan completamente desapercibidas. Pero si aprendes a observar, si afinas tu percepción, empezarás a notar que su silencio está lleno de mensajes. El estoicismo, en su esencia, enseña a observar antes de actuar, a entender antes de hablar. Y ella, consciente o no, ha adoptado esa filosofía. No necesita decirte lo que siente directamente, porque en su mente, hay otras formas de demostrarlo sin exponerse demasiado. La forma en que te mira cuando no estás prestando atención, el ligero cambio en su tono cuando habla contigo, la manera en que recuerda pequeños detalles sobre ti. Todo eso forma parte de ese lenguaje invisible. Hay algo importante que debes entender: cuando una persona decide no hablar de lo que siente, no significa que haya dejado de sentir. Significa que ha elegido expresarlo de otra manera. Y esas formas alternativas requieren más sensibilidad para ser comprendidas. No son evidentes, no son directas, pero son reales. Por ejemplo, observa cómo reacciona ante tu presencia. ¿Cambia su comportamiento? ¿Se vuelve más reservada o, por el contrario, más atenta? Esos pequeños cambios no son coincidencia, son respuestas emocionales que escapan a su control consciente. Porque aunque intente mantener una imagen estoica, el cuerpo y la mente siempre encuentran formas de revelar lo que realmente ocurre en su interior. También está la forma en que interactúa contigo en comparación con otras personas. Puede que con los demás sea más abierta, más relajada, más espontánea. Pero contigo, hay una diferencia. Tal vez mide más sus palabras, tal vez se muestra más cuidadosa, más contenida. Esa diferencia no es distancia, es importancia. Porque cuando alguien no significa nada, no hay necesidad de filtrar tanto lo que se dice o se hace. El problema es que este tipo de comunicación no es fácil de interpretar si estás esperando señales obvias. Si solo buscas palabras claras, confesiones directas o gestos evidentes, probablemente sentirás que no hay nada. Pero eso no significa que no exista. Significa que estás mirando en el lugar equivocado. El lenguaje silencioso requiere paciencia, requiere observar patrones, no momentos aislados. Porque un solo gesto puede no significar nada, pero la repetición de ciertos comportamientos sí construye un mensaje. La forma en que responde a tus mensajes, el tiempo que tarda, el contenido de sus respuestas, la consistencia en su actitud. Todo eso forma parte de un sistema de comunicación que no necesita palabras para ser efectivo. Además, hay un elemento clave en este tipo de lenguaje: la coherencia. Cuando alguien siente algo, aunque intente ocultarlo, suele haber coherencia en sus acciones. Puede que no diga "me importas", pero actúa de formas que reflejan interés. Puede que no exprese directamente sus emociones, pero hay una intención constante en su comportamiento que apunta en una dirección específica. Sin embargo,
Interpretar este lenguaje también tiene sus riesgos, porque es fácil proyectar lo que quieres ver, es fácil confundir cortesía con interés, o hábitos con señales emocionales. Por eso, la percepción debe ir acompañada de objetividad. No se trata de leer señales donde no las hay, sino de reconocer patrones reales que se repiten con el tiempo. El estoicismo también juega un papel importante aquí, porque le permite mantener ese equilibrio entre lo que siente y lo que muestra. No es que esté fingiendo, es que está dosificando, está eligiendo qué mostrar y qué guardar. Y en ese proceso, lo que deja ver suele ser sutil, pero auténtico. Otro aspecto importante es la atención selectiva. Aunque no lo diga, presta atención a lo que haces, a lo que dices, a cómo te comportas. Puede recordar detalles que tú ya olvidaste, puede notar cambios en tu actitud, puede interpretar cosas que tú ni siquiera consideras importantes. Esa atención no es casual, es una señal de que hay interés, aunque no se exprese de forma directa. También está el tema de la proximidad emocional. Puede que físicamente mantenga cierta distancia, pero emocionalmente, hay momentos en los que se acerca. En conversaciones más profundas, en momentos de vulnerabilidad compartida, en situaciones donde baja la guardia por unos instantes. Esos momentos son breves, pero significativos. Son ventanas donde su verdadero estado emocional se hace más visible. El lenguaje que no escuchas también se manifiesta en lo que no hace. A veces, la ausencia de ciertas acciones es tan reveladora como su presencia. Por ejemplo, puede evitar hablar de ciertos temas contigo, no porque no le importen, sino porque le importan demasiado. Puede evitar situaciones donde tendría que ser más directa, porque eso implicaría exponerse más de lo que está dispuesta. Incluso el silencio en una conversación puede tener significado. No todos los silencios son incómodos. Algunos están cargados de tensión emocional, de cosas que podrían decirse pero no se dicen. Y en esos momentos, lo importante no es llenar el vacío con palabras, sino entender qué lo está creando. Aprender a leer este tipo de lenguaje no es algo inmediato. Requiere práctica, atención y, sobre todo, disposición a ver más allá de lo obvio. Porque en un mundo donde la mayoría espera comunicación directa, este tipo de interacción puede parecer confusa o incluso frustrante. Pero para alguien que valora el control emocional, es la forma más segura de expresarse sin perder el equilibrio. También es importante reconocer que este lenguaje no siempre es intencional. Muchas de estas señales surgen de forma natural, sin que ella sea completamente consciente de ellas. Son reflejos de su estado interno, manifestaciones espontáneas de lo que siente. Y precisamente por eso, son más auténticas que cualquier palabra cuidadosamente elegida. Pero hay un límite, porque aunque este lenguaje puede transmitir mucho, no puede reemplazar completamente la comunicación directa. Hay cosas que simplemente necesitan ser dichas en algún momento. Y si ese momento nunca llega, existe el riesgo de que todo quede en interpretaciones, en suposiciones, en posibilidades que nunca se confirman. Por eso, entender su silencio no significa quedarte atrapado en él. Significa reconocer lo que hay detrás, pero también entender que la claridad es necesaria en algún punto. Porque una conexión real no puede sostenerse únicamente en lo implícito. Necesita, eventualmente, volverse explícita. Aún así, mientras ese momento no llegue, su lenguaje silencioso sigue hablando, sigue enviando señales, sigue mostrando fragmentos de lo que siente. Y si sabes cómo observar, si prestas atención a los detalles, empezarás a ver que su silencio no es un muro. Es un código que no todos pueden descifrar, pero que está ahí, esperando ser entendido.